Sadhnan, bienvenido, bienvenida a otro de tus vídeos en tu canal de salud holística Masana Fit. Hoy vamos a empezar con un nuevo formato, en formato podcast, ya que algunos de vosotros me lo habéis pedido porque, vais conduciendo, estáis en el autobús, en el tren y os apetece escuchar algo, pero no ver vídeos. Entonces, por eso he querido comenzar con una sustancia que se está poniendo muy de moda y quería explicar un poquito de dónde viene, sus propiedades, lo que hace, cómo se obtiene. Y esta sustancia es el hormus. El hormus es un conjunto de elementos de una enigmática materia que tiene unas propiedades excepcionales, vitalizantes, regenerativas y curativas. Y estos elementos se encuentran en un cuarto estado en la materia. Este estado se llama estado M de nivel microcluster. Un microcluster, por si alguno no lo sabéis, es un pequeño grupo de átomos químicamente inerte que tiene una estructura cristalina definida. Por lo tanto, este estado M es la primera manifestación de lo que nosotros consideramos como realidad. Este cuarto estado de la materia ya fue descrito por primera vez en 1995, comprobando su existencia y postulados de 1920 llamados BEC, condensado de Bose-Einstein. Esto BEC es un grupo de átomos que están todos en el mismo estado cuántico, y este cuarto estado de la materia nos permite conocer el quinto, que el quinto es el plasma, el chi, el prana, el kundalini, como lo queréis llamar según las distintas filosofías. Hormus es la palabra latinizada de orme, que quiere decir elementos monoatómicos reordenados orbitalmente, por sus siglas en inglés Orbitally Rearranged Monoatomic Elements. También son conocidos como GANs, que quiere decir gases en estado nanosólido. EMOT, que son elementos monoatómicos orbitalmente transpuestos. Estos elementos pueden ser obtenidos a partir del agua del mar, de las rocas, la tierra, la orina, las plantas, el agua del manantial y las frutas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades físico-químicas de elementos como el hormus? Pues un elemento monoatómico tiene un átomo por molécula. Un elemento diatómico tiene 2 átomos por molécula. Y ciertos elementos en una configuración monoatómica o diatómica pueden formar una estructura estable donde todos sus electrones forman pares de Cooper. Y los pares de Cooper es el apareamiento de 2 electrones que provocan la superconductividad, que ya fue descubierta por John Barton, Leon Cooper y John Robert Schiffer en 1957, conocida como la teoría BCS, con la que fueron condecorados con el Premio Nobel de Física en 1972. Y por tanto no están disponibles como electrones de valencia, otorgando características tales como la superfluidad, superconductividad y levitación magnética. ¿Qué quiere decir esto, Rosa? Pues esto quiere decir que estos elementos fluyen sin viscosidad y sin fricción. Y esto se debe a que sus átomos se encuentran en grupos llamados bosones o pares de Cooper, que se encuentran en un estado de resonancia o estado cuántico. Los átomos de los elementos en estado M no forman uniones metal-metal con los de su misma clase, dado que los electrones de la valencia no están disponibles para formar uniones moleculares. Y esto es porque cada electrón está unido, emparejado con otro electrón en un estado de pares de Cooper. Y cuando los electrones se unen en pares de Cooper, cesan de comportarse como partículas y comienzan a comportarse más como luz. Otras de las propiedades de estos elementos es la levitación magnética, pues estos elementos levitan en presencia de campos electromagnéticos, lo que provoca también la superconductividad a temperatura ambiente.
Aquí encontramos el efecto túnel de Josephson, que es la capacidad de los átomos de atravesar sólidos. Hasta hace poco la superconductividad solo ocurría después de que un material alcanzara el cero absoluto, a comparación de los elementos en estado M, que ocurre de manera normal a temperatura corporal sin llegar al punto cero. La superconductividad es la causa del beneficio para la vida. Amigos, la gran energía fluyente entre las células incrementa el vigor y la reconstrucción, reparación y mantenimiento del cuerpo humano para plantas y para animales. Por lo tanto, si consumes Hormuz, aumenta considerablemente tus niveles de energía. Ya llamémoslo plasma, chi, kundalini, prana, orgón, bril, etc. El Hormuz o los elementos en estado M representan un campo magnético gravitacional en total equilibrio y armonía, y cuando en el cuerpo físico estos campos magnéticos están desequilibrados, se produce el dolor y la enfermedad. Así que estos elementos Hormuz son pequeñas esferas de energía donde encontramos campos magnéticos perfectamente equilibrados, y al estar en contacto con nuestro campo magnético gravitacional, la vibración más alta siempre elevará a la más baja. Con esto podemos entender que es el chi, el orgón, el kundalini, el prana, el ki, como un quinto estado de la materia o un quinto elemento. Es la energía producida por la interacción de dos fuerzas presentes en toda materia, en todas sus magnitudes, desde el átomo, moléculas, células, hasta planetas y galaxias. Estas dos fuerzas se llaman gravitacional y magnética, donde una tira y la otra empuja, una quita y la otra da. Para entender acerca de estas energías, tenemos que tener presente que en el universo todo es energía, incluyendo los seres vivos. Somos energía y estamos presentes en este planeta con un cuerpo físico. Con este entendimiento ya podemos ver y entender la materia, no solo por sus características físicas, sino por el nuevo conocimiento de sus campos magnéticos gravitacionales y por la energía que estos campos generan, ya que todo este universo material está mediado por pulsos y se encuentran en un flujo perpetuo. El ser humano es un campo de resonancia magnético mediado por sus emociones y sentimientos, las cuales equilibran y desequilibran las frecuencias en las que trabajan diferentes órganos. De esta manera, podemos considerar que los elementos Hormuz son como pequeñas estaciones de radio en cada célula del cuerpo, y estas estaciones de radio obtienen información del chi, ki, orgón, kundalini, etc., del quinto elemento, para almacenarla y pasarla a las células y a la consciencia. Esto es súper importante, ¿eh? Estos elementos elevan la conexión nerviosa por su riqueza en oligoelementos, de tal manera que el Hormuz se convierte en un biocatalizador, favoreciendo la acción de las enzimas. Su comportamiento como coenzima permite al cuerpo restablecer cualquier proceso químico que estuviera bloqueado. Los antiguos alquimistas, hechiceros, druidas, chamanes, magos, etc., como tú que lo quieras llamar, consideraron que el plasma es el primer estado de la materia, algo así como un estado previo, incluso como origen de la materia antes de tomar forma de gas, de líquido, de sólido o de nanopartícula. Y sabían que había algo más allá. El plasma se sitúa en el centro de las cuatro fuerzas, de los cuatro estados, de las cuatro direcciones, de los cuatro elementos, y es llamado el poder central de la quinta fuerza galáctica en la cosmovisión maya y observado por muchas de las culturas ancestrales, la quinta esencia alquímica que, claro, está escondida en nuestro ser. Entonces el plasma es el origen de las cuatro fuerzas que conocemos, la magnética, gravitacional, débil y fuerte. Así que bueno, esto nos viene a decir que somos un supercomputador, un superordenador. Todo
dentro del universo es una constante de pulsos y giros, y estos giros son los responsables de que toda célula se divida para entender el universo. Para la vida, junto con su diseño y complejidad, solo tenemos que entender de sus giros. Si comenzamos a ver todo como una estructura toroidal, siempre estarán mediados por 4 cadenas laterales. 2 se alejan y 2 se acercan. 2 en sentido levógiro y 2 en destrógiro. El ser humano no es más que una supercomputadora de carbono que ha sido creado en una impresora de la vida, el mar. Nosotros hemos sido capaces de representar nuestro funcionamiento como supercomputador creando computadoras de silicio, y debemos considerar de que así como nuestras computadoras necesitan una alimentación eléctrica, nuestro organismo, al estar conformado por cuerpo, que es el hardware, y el alma o espíritu, que es el software, cada uno de ellos necesita un tipo diferente de alimentación. El cuerpo humano necesita todos los 118 elementos de la tabla periódica, 118 elementos de la tabla periódica, que están presentes en el biplano dimensional que llamamos realidad. Por otro lado, el alma necesita ser alimentada de emociones como el amor, el odio, el deseo, que son su conformación. Y el espíritu, al ser considerado como luz, el cual refleja las virtudes humanas, necesita ser alimentado de luz, y esta luz es otorgada por los elementos en estado monoatómico o nanoelementos, ya que el plasma emite luz, energía e información que podemos configurar a voluntad, al poder realizar la captación de nanoelementos de cualquier naturaleza, ya sea elemental, metálica, mineral u orgánica. Las configuraciones son perfectas proporciones porque vienen dadas por la propia naturaleza, añadiendo la sabiduría ancestral en sanación que tenemos almacenada en la memoria. Nuestro organismo, como una supercomputadora, está controlada por 4 procesadores como si fuera una computadora de 4 núcleos, y estos son el cerebro derecho, que se encarga de controlar todas las interfaces del exterior y une unos individuos con otro. El cerebro izquierdo, que trabaja en serie y es donde se generan los programas que podemos deducir que forman parte de nuestro ego, prejuicios, sistema de creencias y limitaciones. El corazón, que es el otro procesador que gestiona emociones. Y los intestinos, que son el médico de cabecera, que gestiona y organiza la obtención de nutrientes. El descubrimiento de la nutrición energética es una sabiduría ancestral que se revela ahora por el bien de la humanidad en el momento justo donde podemos aplicarla y ayudar a los menos favorecidos. Es en el plasma la energía creativa central y la mente pura que teje la realidad, y ahora sabemos que existe un eje de giro que mueve desde el spin atómico a las galaxias, y todas giran alrededor del centro, el eje del eterno presente. Conocer el plasma, el chi, el orgón, el ki, prana, etc., es el punto donde la ciencia y el espíritu convergen. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los chakras y el hormos. En el centro de nuestro cuerpo existen elementos que presentan emisiones electromagnéticas de tipo lineal o helicoidal, y estas son macromoléculas de hierro en estado M. Se encuentran densificadas en el centro del cuerpo, conformando un eje que cursa frente a la columna vertebral, donde se destaca la presencia de esferas de energía electromagnéticas, las cuales guardan relación con centros de energía denominados desde la antigüedad como chakras. Los chakras son una red de microcampos magnéticos que coinciden con la ubicación de las glándulas más importantes. Es así que podemos decir que el orden magnético protegería la bioquímica celular, ya que esta red es la responsable de la energía electromagnética. Todo tiene un patrón y estructura, todo está en constante pulso: las flores, las galaxias, los caracoles, las huellas digitales, los huracanes, las cadenas de ADN, etc. Y para entender mejor debemos conocer que en el universo todo es pulso y la energía a la cual estamos sometidos y no entendemos porque no la podemos ver. Tenemos que entender que en el origen de la naturaleza y del universo se encuentran las matemáticas, pues gracias a la observación de nuestro entorno es como vamos descubriendo esta ciencia. El pulso primero se debe a que todos los electrones del universo giran
y tiene una constante a la que llamamos spin o giro de un electrón. La célula es una constante física de este equilibrio entre pulsos y vórtices de energía, constituida básicamente por agua, que es la estructura básica de la vida, y el plasma, chi, kundalini, prana, etc. También se plasma en una constante de equilibrio. Vamos a hablar ahora de la huella dactilar del demiurgo. La geometría vasta de este universo se puede comprender a través de la reducción de todas las matemáticas superiores, a través de las matemáticas vorticiales. Se puede observar cómo es que la energía se manifiesta a través de estas matemáticas y se puede apreciar la forma tridimensional y la función del universo como un agujero negro, una rosquilla o un toroide. Las matemáticas como las conocemos expresan cantidades. Las matemáticas vorticiales expresan cualidades de los números. Para relacionar el sistema de las matemáticas vorticiales, es decir, la de las cualidades, es muy importante saber que la naturaleza parece obedecer a un sistema binario como el patrón que presentan las células y los embriones. Primero, debemos entender que no hemos creado las matemáticas, las hemos descubierto. Es el lenguaje y la ley universal. No importa en qué parte del universo estés, 1 más 2 siempre será 3. Todo en el universo obedece esta ley. En las matemáticas vorticiales, el número 9 se le ha considerado como el número de Dios. A raíz de este se ha confeccionado el eneagrama, donde hay un patrón que se repite: 1, 2, 4, 8, 7 y 5. Y así sucesivamente: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, etc. Como se puede ver, 3, 6 y 9 no están en este patrón. Se cree que estos números representan un vector de la tercera a la cuarta dimensión y llaman un campo de flujo. Se supone que este campo es una energía dimensional superior que influye en el circuito energético de los otros 6 puntos. Sin embargo, hay algo extraño una vez que comienza a duplicarlos. 3 duplicado es 6, 6 duplicado es 12, que daría lugar a 3. Y en este patrón no hay mención del 9. Es como que el 9 estuviese más allá, completamente libre de ambos patrones. Pero si comienzas a doblar el 9, siempre va a resultar en 9, es decir, 18, 36, 72, 144, 288, etc. Así que digamos que hay dos opuestos, llamámoslo luz y oscuridad. Son como los polos norte y sur. Un lado es el 1, el 2 y el 4 y el otro lado es el 8, el 7 y el 5. Al igual que en la electricidad, todo en el universo es una corriente entre estos dos lados polares, como un péndulo oscilante. 1, 2, 4, 8, 7, 5, sucesivamente, donde podemos considerar al 1, 2, 4, 8, 7, 5 como un patrón de luz y al 1, 5, 7, 8, 4, 2 un patrón de flujo de oscuridad. Sin embargo, estos dos lados se rigen por el 3 y el 6. 3 gobierna a 1, 2, 4 y el 6 gobierna al 8, 7 y 5. Y si miras el patrón de cerca, se pone aún más abrumador, porque 1 y 2 es igual a 3, 2 y 4 es igual a 6, 4 y 8 es igual a 3, 8 y 7 es igual a 6, 7 y 5 es igual a 3, etc. El mismo patrón en una escala más alta es en realidad 3, 6, 3, 6, 3, 6. Pero incluso estos dos lados, el 3 y el 6, se rigen por el 9, que muestra algo espectacular. Observando de cerca el patrón de 3 y 6, te das cuenta de que 3 y 6 son iguales a 9. 6 y 3 es igual a 9. Todos los números juntos son iguales a 9, excluyendo al 3 y al 6. Así que 9 significa unidad de ambos lados. 9 es el universo mismo. Lo que tiene que ver esto con el Hormus es que los elementos en estado M, al tener un spin muy elevado, se ajustan a los patrones de una tercera a cuarta dimensión, oscilando como el 3 y el 6, generando un campo de flujo de tal manera que el 9, al estar siempre fuera del espacio de las líneas del campo magnético, sería el único número que se identifica con un eje vertical, de tal manera con un quinto estado de la materia o una quinta esencia. Sería el espíritu que de esa manera se mueve.
en línea recta a través de todo el universo, de tal manera que el 9 es el chi, plasma, ki, orgón, prana, y todos estos patrones perfectos son creados por esa energía. Los elementos Hormuz, al presentar superconductividad, permiten el paso de ese 9 bajo los campos de energía escalar, campos cuánticos o electromagnetismo escalar, que algunos llaman fuerza de Dios, energía de punto cero, éter, taquines, etc. Ahora vamos a hablar de la composición y de la obtención de los elementos en el Hormuz. De unos 100 litros de agua del mar vamos a obtener de 1,5 litros a 2 litros de suspensión blanca de precipitado de Hormuz. Se reorganizan en el agua como en una especie de matriz oceánica o plantilla vital de 112 elementos, de 112 elementos, en estado nano y organizados orbitalmente o magnético-gravitacionalmente. El oro monoatómico establece una malla de energía plasmática que conecta con los otros 111 nanoelementos. También puede ser obtenido de plantas, orina, agua de manantial, tierra, roca y frutas. El procedimiento de obtención básicamente consta de elevar el pH del elemento a usar, sea agua de mar u otros, a 10.78, y para ello se pueden utilizar diferentes elementos, tales como el hidróxido de sodio, carbonato de magnesio, clorito de sodio, lejía orgánica, hidróxido de potasio, y después de su precipitación se debe acondicionar el pH a 7.5 para su consumo, y esto estaría determinado por los enjuagues que se le dé de acuerdo al tiempo de su precipitación. Los elementos en estado M más importantes presentes que conforman el Hormuz son el cobalto, níquel, cromo, rutenio, rodio, paladio, iridio, plata, cobre, osmio, platino y el más importante, el oro monoatómico. Esta gran riqueza de elementos estimula la respuesta fisiológica del cuerpo a las agresiones externas por la enfermedad o el estrés. Cuando el oro está en su forma monoatómica o en estado M, se encuentra en realidad en un estado de revolución muy alto. Es el mejor de los superconductores. Este oro forma parte muy importante de la conservación celular a través de los cromosomas, ya que permiten que las células se repliquen a la perfección, por contar con la mejor señal a nivel de los cromosomas por el oro. Conforme aumenta la cantidad de elementos Hormuz en el cuerpo, se fortalece la conexión celular y su resonancia. Otro de los elementos importantes es el platino, ya que permite que el ADN del cáncer se repare. Su gran contenido en sílice permite la hidratación de las proteínas, confiriendo consistencia y elasticidad a los tejidos, que se traducen en una piel más tensa y suave. El oro monoatómico contenido en el Hormuz tiene un profundo efecto sobre el cuerpo físico y el sistema inmunitario. Entra en la célula y reacciona corrigiendo el ADN. Y se ha observado que puede reparar filamentos de ADN que hayan sido dañados en el cuerpo. La revista American Scientist, en sus investigaciones, examinaron las propiedades eléctricas de las dobles hélices del ADN con una longitud corta, en las cuales había un átomo de rutenio en cada extremo de uno solo de los filamentos. Un solo filamento del ADN puede conducir a 100 electrones por segundo. Cuando este flujo es impregnado por rutenio en estado M, esta capacidad se dispara a 1.000.000 de electrones por segundo, es decir, pasamos de 100 a 1.000.000, tal como si la hélice de ADN se comportara como un trozo de cobre molecular. Facilita el fluido de bioelectricidad o energía a través del sistema nervioso casi sin resistencia. Simplemente reemplaza estas resistencias, permitiendo un fluido continuo de luz que finalmente lava o cura hasta los niveles subatómicos. Esta metamorfosis incluye cambios muy específicos biológicos y bioquímicos en el ADN. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. En el siguiente vamos a hablar sobre testimonios de algunas patologías y otras cosas muy interesantes sobre esta sustancia, este producto
tan enriquecedor, tan reparador como es el Hormuz. Así que si te gustan este tipo de podcast, por favor suscríbete al canal, dale un like y comparte para que mucha más gente se entere de todo esto y sean ellos quien cuiden de su salud. Te deseo un día muy feliz, lleno de paz, amor y salud. Chao, namaste.